Bueno, vamos a ir a la palabra y este es el tema que te voy a dejar en esta hora. El Espíritu Santo está contigo. Mi compromiso es que tú puedas activarte, que cada persona pueda creerlo. Y cuando tú crees esta realidad bíblica, tú vas a poder ver la mano de Dios donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú vayas. No hay límites para el Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces vamos a ir a la palabra. La Biblia dice en el libro en uno de los evangelios, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La Biblia nos habla aquí, mira, de lo que dice este versículo. También hay otro versículo, y vamos a ir entrando poco a poco, pero esto es lo primero. El Señor nos dio el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, Jesucristo hablando, por cuanto me ha ungido el Señor para predicar, para enseñar, para sanar al quebrantado de corazón, para llevar el evangelio a los pobres, para dar libertad a los cautivos. O sea, mire las funciones de cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, cuando el Espíritu de Dios está contigo. Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí para. O sea, hay una función. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas es con un propósito. Yo quiero que tengas esto en la mente. Todas las veces que el Espíritu de Dios viene sobre una persona es por un propósito. Y la iglesia tiene un propósito. En el Antiguo Testamento venía específicamente solo sobre unas personas, específicamente para cumplir una función. El profeta, el rey, venía sobre ellos el Espíritu de Dios, pero también era para un propósito. Hoy en día el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, es para un propósito. El propósito de Jesucristo, Él lo dijo, Lucas 4:18, que iba a predicar el Evangelio, que iba a sanar al enfermo, que iba a libertar al endemoniado. Y a través del ministerio de Jesucristo nosotros vimos todo esto. Los 4 evangelios vemos cómo Jesucristo, después de que recibió y habló esta palabra, Jesucristo empezó a predicar. Y cuando Él predicaba esta palabra por todos lados, la Biblia nos enseña que Jesucristo cumplió al pie de la letra cada una de las cosas que dijo después de que recibió el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que quiero dejarte, iglesia. Hay un propósito con el recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay un propósito con el recibir la llenura del Espíritu Santo. El propósito de la iglesia, el propósito de nosotros es ir y hacer discípulos a todas las naciones. El propósito es predicar, el poder orar por los enfermos, el poder impartir el poder que Dios nos ha dado. Tal vez algunos le dirán: yo quiero que Dios me use. Definitivamente Dios te va a usar. Y en este versículo que leímos, habla y dice, me llama la atención de que dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. O sea, en primer lugar, el propósito del Espíritu Santo estar en la vida de una persona es porque cuando tú vas a predicar, cuando tú vas a compartir, Él va a convencer de pecado. El Espíritu Santo va a traer una transformación, va a convencer de pecado a las personas. Lo único que nosotros tenemos que hacer, y te digo esto, es hablar. A veces ese es uno de los grandes límites. Hay gente que todavía tiene temor de hablarle a otros de Cristo. Pero para eso se necesita ser lleno, se necesita que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y vas a ver que esa pasión se va a despertar en tu vida y cuando tú vengas a sentir ya vas a estar hablando la palabra de Dios. Así que estamos
hablando sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. En Mateo capítulo 3 vemos que cuando Jesucristo fue bautizado, cuando Él estaba saliendo del agua, habló Dios en el cielo, el Espíritu Santo vino sobre Él en forma de paloma y Jesucristo estaba ahí. O sea, en otras palabras, estaban los tres juntos y los tres juntos son uno. Esta es la Trinidad y lo que se dice que el Espíritu Santo es Dios. Pero yo quiero que tengas en la mente esto también. El Espíritu Santo actúa como una persona. O sea, el Espíritu Santo piensa. En Romanos 8:27 dice la palabra de Dios, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, la gente que intercede, la gente que ora, sabe esto. Cuando tú eres un intercesor, muchas veces Dios, el Espíritu Santo, te va a poner interceder por ciertas personas. Y esto es importante, que nosotros podamos saber que el Espíritu Santo piensa y nos guía y nos dirige una característica o una cualidad de una persona. También la Biblia nos enseña aquí que el Espíritu Santo tiene voluntad. La Biblia dice en 1 Corintios 12:11, pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo tiene voluntad. O sea, Él nos da lo que necesitamos para hacer su obra. Siempre va a ser para beneficio de alguna persona. Porque aquí habla de los dones espirituales. Palabra de ciencia, profecía, fe, sanidades, milagros y dones de ciencia. Y aquí habla de cada uno de estos dones espirituales y dice que el Señor, el Espíritu Santo, es el que los reparte. O sea, Él tiene la voluntad de darte esos dones que tú necesitas. Pero ¿quién es? Es el Espíritu Santo el que te los va a dar. Y por eso es que es importante y por eso es que te hago énfasis primero para empezar hoy diciéndote que como iglesia Dios te va a usar en una forma poderosa. Yo quiero que tengas en la mente quién es el Espíritu Santo, qué es lo que hace el Espíritu Santo, para que veas que hasta dónde Dios te puede utilizar. Si Él tiene voluntad, Él te va a dar los dones que necesites en el ministerio de acuerdo a la pasión y entrega que tú tengas. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú tienes una pasión de seguir haciendo la obra de Dios, de poder predicar, de poder enseñar, de orar por los enfermos, en su debido momento cuando vengas a sentir, vas a tener el don de sanidad, vas a tener el don de milagros. ¿Y por qué te digo esto? Porque el mismo apóstol Pablo dice, procurad los dones mejores y sobre todo que profeticéis. O sea, el apóstol Pablo nos está hablando claro de que nosotros definitivamente podemos pedirle a Dios y Él en su voluntad, como el Espíritu Santo, nos va a dar esos dones para la obra que nos ha llamado a hacer. Así que el Señor, el Espíritu Santo, tiene voluntad. También el Espíritu Santo siente. En el libro de Romanos 15:30 dice la Biblia, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El Espíritu Santo siente. También hay otro versículo que dice que se contrista. Entonces, en cierto determinado tiempo vas a sentir cómo el Espíritu Santo te pone y te da nombres específicamente, familias específicamente por las cuales tenemos que interceder. Y muchas veces vamos a sentir incluso hasta ese dolor. Las personas que tienen palabra de ciencia pueden sentir literalmente lo que las otras personas sienten. Cuando nosotros decimos, bueno, yo siento que hay una persona que tiene esta dolencia o aquella, nosotros literalmente lo estamos sintiendo. O sea, el Espíritu Santo siente tu necesidad, siente la necesidad que tienes como persona, y esto es bien importante y esto nos hace una cualidad, es una característica del ser humano, que el ser humano siente. Entonces, esta palabra yo quiero que la tengas en tu mente. El Espíritu Santo te hace sentir también. Y la Biblia nos dice
en este versículo, que era el otro versículo, estos son algunos versículos que te dejé para que tú veas de cómo el Espíritu Santo es una persona. Pero el que convence de pecado, y este es el versículo que te hablaba de un principio, es el Espíritu de Dios. Mira lo que dice Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, aquí era Jesucristo hablando cuando todavía estaba en la tierra, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fueren, os lo enviará, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Definitivamente, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creerle a Dios. En primer lugar, tener en cuenta que la iglesia, a partir del Nuevo Testamento, la iglesia que somos nosotros de Jesucristo, somos una iglesia que se mueve a través del poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, recibiréis poder. Entonces, ¿qué fue lo que recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo? Recibimos poder. Hechos 2, y el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban orando y les fueron repartidas lenguas como de fuego. O sea, Dios ya nos repartió, Dios ya nos dio su Espíritu Santo. Muchos de nosotros ya lo hemos recibido, pero yo quiero que tengas en la mente esto. Quiero que tengas en la mente esto, que el Espíritu Santo definitivamente con toda la iglesia, hoy en día nosotros, el Espíritu Santo está contigo. Dios está contigo. O sea, en otras palabras, si el Espíritu Santo está conmigo, si Dios está conmigo, las obras que el Padre hizo, yo también voy a hacer. Lo que Jesucristo hizo, yo también voy a hacer. Lo que los apóstoles hicieron, yo también voy a hacer. O sea, y el Señor les dijo, vayan y prediquen. El reino de los cielos se ha acercado. Y me encanta cuando da la orden y le dice, sanen enfermos. Miren qué tremendo. Limpien leprosos. El Señor estaba dando una orden. Entonces, ¿cómo íbamos a lograr hacer esto? ¿Cómo íbamos a ir y sanar a los enfermos? A través del Espíritu Santo. Hermano, no eres tú, no soy yo los que lo hacemos. Es el poder de Dios que está en nosotros, en el beneficio de las personas, cumpliendo el propósito que Dios nos ha dado a cada creyente. Y el propósito sobre cada creyente es que prediquemos y que hablemos ese evangelio para que podamos traer un cambio, una transformación a esta generación. Iglesia, Dios nos está llamando a que no solamente creamos y recibamos esa unción poderosa, caemos bajo la unción, hablamos lenguas, recibimos el Espíritu Santo, nos reímos, nos gozamos, pero hasta ahí no. Tiene un propósito. Lucas 4:18, Jesucristo dijo, vino sobre mí y empezó a predicar. Hechos 1:8, van a recibir poder para que sean testigos, para que hablen en todo lugar donde quiera que ustedes vayan. Y el Señor dice en 1 Corintios 12, y estos dones yo repartí como Él quiere para que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, esta es la palabra que quiero dejarte hoy. Que veas la importancia que tiene de que el Espíritu de Dios está contigo. Jesucristo se fue porque Él cuando estuvo predicando aquí tenía límites. Solo Él podía tener el Espíritu Santo de Dios. En una ocasión le sopló a los espíritus y le dijo, recibid el Espíritu. En otra ocasión los envió, los empoderaba constantemente. Pero cuando Él se fue, Él dijo, vendrá sobre cada uno de los que creen en mí. Y estamos hablando de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros. Así que yo quiero hoy iniciar contigo diciéndote que tú ya tienes el Espíritu de Dios para empezar a hacer la obra que Dios te ha llamado a hacer. Tú y yo ya tenemos el Espíritu de Dios. Lo único que tenemos que hacer es empezar a movernos y creerle a Dios. Y en el nombre de Jesús vamos a ver la mano de Dios poderosa. Esta es la palabra que te dejo hoy. El Espíritu del Señor está contigo.